nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque esa hermosa esperanza desde que tenemos uso de razón y escuchamos de que Cristo vendrá pronto, aún sigue vivo, Señor, en nuestros corazones. Y esta esperanza, Señor, que a veces quisiera apagarse o el desánimo llega a nuestras vidas. Pero, Señor, cuando vamos a tu palabra, las profecías nos dan ánimo el saber de que cuán pronto está, Señor, la venida de Cristo es inminente a esta tierra. Permítenos, Padre eterno, aferrarnos a esta fe. No permitas que ningún viento de doctrina nos desvíe o nos pierda, Señor, nuestra fe en inclinarnos a interpretaciones humanas, sino, Señor, vayamos siempre a un escrito está. Dirígenos, Señor, en el estudio de esta hora. En Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos y amigos que nos han acompañado, vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Es la segunda parte del mensaje que estamos estudiando en este día, los 6,000 años, y cómo los pioneros adventistas veían esta interpretación, ¿sí? Y hemos estudiado la primera parte, cómo ellos, los pioneros, tuvieron que refutar la doctrina que se enseñaba para ese tiempo. Eso fue de lo que se trató el primer mensaje, y de hecho en la descripción de este segundo tema hemos puesto ya el link para que ustedes lo puedan checar. Muy bien, para comenzar, quisiera llevarlos a la palabra de nuestro Dios. Y leamos allá en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 36. ¿Sí? Allí nosotros vamos a encontrar una descripción muy importante. Mateo 24, verso 36. Dice la palabra de nuestro Dios. Quiero ponerlo también en pantalla para beneficio de algunas personas que puedan posteriormente ver el mensaje y a veces pues no tienen una Biblia a la mano, pero siempre es bueno que nosotros vayamos a la Escritura para que veamos si escrito está. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 24, verso 36. De cierto, de hecho vamos a leer desde el verso 34, aunque la cita es el 36, pero vamos a leer lo que dijo Jesús. Nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación está hablando nuestro Señor Jesús aquí? De la generación del tiempo final. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y la cita que está en pantalla, y es la que hemos de retomar: pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Estas palabras las mencionó nuestro Señor Jesús anunciando la destrucción de Jerusalén, y también que era un reflejo a la destrucción de este mundo en el tiempo final. Y nuestro Señor Jesús declaró estas palabras tan impresionantes: pero el día y la hora, dice, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre, dijo nuestro Señor Jesús. Ahora, comprendiendo esta expresión, ¿cuántos de nosotros, yo quisiera preguntar en esta mañana, cuántos de nosotros aún sigue vivo en nuestros corazones el deseo ferviente de ver a Cristo Jesús en las nubes de los cielos? ¿Cuántos? A ver, Helen, ¿tú esperas la venida de Cristo aún? Sí. ¿Sí? A ver, Dalet, ¿esperas la venida de Cristo? Sí. ¿Y cuánto hacemos para que eso entonces acontezca? La palabra de nuestro Dios, hermanos, desde que tengo uso de razón, desde que escuchamos de que Cristo vendría por segunda vez, desde niño crecimos y nos decían, la venida de Cristo es próxima, la venida de Cristo es inminente. ¿Sí? Esa es la expresión. Me gusta esa expresión que usa el espíritu de profecía.
La venida de Cristo es, dice, inminente. Y hemos crecido, ha pasado nuestra niñez, nuestra adolescencia. Nos hemos hecho jóvenes. Algunos hemos entrado ya en la etapa adulta. Y todavía la esperanza. Y cuando tú escuchas la venida de Cristo, está cerca, está cerca. Generaciones van, generaciones han venido. Y la palabra que escuchamos es, está cerca, está cerca. Y entonces a veces comenzamos nosotros a perder esa fe, esa esperanza. Pero quiero leerles lo que dice el apóstol Pedro. Vayamos a la carta de segunda de Pedro 3:12. Un apóstol que le tocó refutar porque habían burladores. Dice, vendrán muchos burladores, ¿sí?, en este tiempo, diciendo, a ver, ¿dónde está? A ver, muéstrenos, ¿dónde está ese Cristo que tanto predica? Y el apóstol Pedro entonces también desafiaba a esas personas de su tiempo. Y el apóstol Pedro 3:12, en 2 de Pedro 3:12 dice lo siguiente: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Escuchen esta expresión del apóstol Pedro: esperando, ¿y qué más? Y apresurándonos para la venida del día de Dios. O sea, no es solo esperar, sino tenemos que apresurar, ¿sí?, para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice dos cosas que me llaman la atención de la Biblia por medio del apóstol Pedro: esperando y apresurándonos. Esto, hermanos, tiene respaldo en el espíritu de profecía. Vean lo que dice deseado de todas las gentes en la página 587. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo, ¿sí? Sabemos que el juicio investigador tiene un juicio previo desde 1844, ¿sí? Cuando venga Cristo apartará entonces el resultado de eso, y los 1000 años allá en el cielo se le dará la autoridad, la potestad para los salvos de beber entonces los libros del juicio. Entonces dice, bajo ese principio Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma, escuchen esto, no afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ahora, esto, hermanos, cuando la primera vez que su servidor escuchó esto, hermanos, me llenó de ánimo, me dio más fuerza, me dio más valor para hacer lo que estamos haciendo. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida la venida de Dios, sino apresurarla. Desea de todas las gentes, página 587. Y esto se cumple lo que dijo el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro 3:12, esperando y apresurándonos para la venida de Dios. La sierva del Señor dice, mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino debemos de apresurarla. Y me preguntaba, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que podamos proclamar el evangelio? ¿Cómo vamos a apresurar la venida de Cristo? Si a veces no basta nada más predicar en tu vecindario, en tu cuadra, en tu colonia, ¿sí?, o tu estado, o tu país. Hay muchos lugares a donde ir, y ¿cómo le vamos a hacer? Hoy, hermanos, encontramos muchas respuestas para esto, ¿sí? Hay hermanos que por medio de las transmisiones nos saludan en diferentes países. Hemos tenido contacto con hermanos de Centroamérica, de Sudamérica, ¿sí? Incluso por allá hace rato nos saludaba nuestro hermano desde Portugal. Hemos tenido contacto con nuestro hermano, y allá hay un hijo de Dios en el historicismo predicando las verdades, que si nos ve en estos momentos le mandamos un saludo, nos vea posteriormente. Y muchas maneras tenemos hermanos allá en los Estados Unidos, en California, ¿sí?, por ahí en diferentes estados también de ese país. Y el mensaje está llegando, hermanos. El mensaje de los 3 ángeles está traspasando fronteras. Y Dios está preparando a hombres y mujeres en diferentes países con una verdad que tiene que proclamarse. Y eso nos va a ayudar a apresurar la venida de Cristo. Si todos fuéramos un fiel misionero,
ya se hubiese dado el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice en otra cita en el espíritu de profecía. Y hoy entonces podemos ver que todo esto que hoy en día está, hermanos, ¿sí? Los diferentes vientos de doctrina poniendo entonces énfasis o poniendo fechas para algunas doctrinas, y que hoy, hermanos, no tiene cabida en los principios. Y en este segundo tema vamos a estudiar, ¿sí? Ya vimos la palabra de Dios, el espíritu de profecía, pero también vamos a hacer el uso de los escritos de los pioneros. Vamos a usar escritos de Jaime White y de Andrews, John N. Andrews, ¿sí? Y vamos a ver lo que ellos entonces escribieron bajo el mismo proceder, bajo la misma coordinación de la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Estos hombres hablaron también, hermanos, siendo usados por Dios, ¿sí? Solamente nos preguntamos, bueno, ¿quién usó Dios para mostrarles el lugar de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo ese día del gran chasco? ¿Sí? Irán Edson iba caminando, dice la historia, bajo un sembradío, y de repente vio que el cielo se abrió. ¿Sí? ¿Quién era este personaje? Formaba parte de los pioneros adventistas. Cuando Dios trajo al seno del pueblo el mensaje de la justificación por la fe, usó a Wagner y Jones y trajo ese mensaje y fue apoyado por la sierva del Señor. ¿Sí? Y entonces, hermanos, vamos entendiendo cómo Dios usó también a los pioneros, aunque sin duda alguna ellos en su momento apostataron, ellos en su momento traían otras doctrinas, venían de diferentes denominaciones, pero tuvieron que someterse a la regla de la fe, a los principios, a la ley y al testimonio. Y la palabra entonces de nuestro Dios, hermanos, nos insta, ¿sí? Y quiero presentarles entonces este segundo tema, hermanos, que está basado en esto y en el cual nosotros hoy en día refutar también los vientos de doctrinas, tal cual lo hicieron entonces los pioneros. Pero quisiera leerles lo que dice Joya de los Testimonios en el tomo 3, está en la cita, ¿sí? A veces cuando estamos predicando se nos vienen a la mente algunas citas, pero no es lo mismo decirlo con mis propias palabras a ir al escrito. Está Joya de los Testimonios. ¿De qué manera podemos apresurar la venida de Cristo? ¿Sí? Dice lo siguiente: si cada uno fuese un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería proclamado prestamente en todos los países, a todo pueblo, toda nación y lengua. Esta es la obra que debe ser hecha antes que venga Cristo con poder y grande gloria. Invito a la iglesia a orar fervorosamente para que pueda comprender sus responsabilidades. Sois individualmente colaboradores de Dios. Si no, ¿por qué no lo sois? Cuando os proponéis hacer la obra que el cielo os ha señalado. No esperes que alguien te venga. Sí, vamos a predicar. ¿Sí? No esperes a que no sé, te pase un caso en tu vida triste y digas, bueno, Señor, si tú me sanas, si tú me sacas de este problema, ahora sí predico. No esperemos eso, hermanos. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, hay tanta necesidad de la verdad. Y somos cada uno, hablando individualmente, somos colaboradores de Dios. Y pongamos en marcha el don que Dios nos da. Si tienes el don de predicar, hazlo. Tienes el don de ser un médico misionero, hazlo. Tienes el don de salir a repartir folletos, tú hazlo. Esos folletos que se repartan como las hojas del otoño, que lleven el mensaje de verdad presente. Y no sé qué don Dios te ha dado para que lo pongamos y podamos apresurar la venida del Hijo de Dios. Y veamos pronto, hermanos, venir a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Hagamos nuestra parte, la que nos corresponde, para que juntos podamos entonces, hermanos, colaborar en la viña del Señor. Muy bien, ahora comprendiendo esto y entendiendo esta situación, tenemos entonces, hermanos, el deber de adentrarnos en el estudio de esta mañana. Y veíamos entonces en la cita de Mateo 24:36.
pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Pero sí podemos apresurarla, ¿sí? Si estamos cansados de este mundo que nos ofrece tristeza, dolor y muerte, pues apresuremos la venida de Cristo. ¿Cómo? Pongámonos a trabajar, ¿sí?, en el Evangelio, o apoyemos los medios, apoyemos las formas de cómo se está predicando el Evangelio, hermanos. Pero no nos quedemos sentados, por favor. Busquemos la manera de cómo ser colaboradores para nuestro Dios. Si bien entonces vamos a definir y vamos a entender esto, hermanos, la gran semana de tiempo, ¿sí? Y lo estudiamos hace un momento, se nos está adelantando aquí las presentaciones. Ahí está, la gran semana de tiempo. Ese es el título de este tema, y lo vamos a analizar con la ayuda de Dios. Hemos pedido el permiso, la autorización de Dios por medio de la oración. Y vamos a hablar entonces, hermanos, y a partir de este momento que Dios nos ayude, nos dirija, para no hablar palabras humanas. Muy bien, la gran semana de tiempo. Analizábamos en el tema anterior, ¿sí?, que hoy en día es 2031. Y veíamos en esto que nos han compartido, dice en la parte de arriba, error de los pioneros que simbolizaron el día por año, ¿sí?, de la profecía, que para ellos, dicen ahora, están declarando es literal sobre Daniel 12. En ellos, eso que interpretaron los pioneros del 508 a 1843, dice, es un gravísimo error, ¿sí? Y aquí es a donde vamos a refutar entonces todo eso. Y si por ahí nos llegan a ver, hermanos, estos del 2031, o si a ti te toca defender la fe a donde tú estás contra el movimiento del 2031, tenemos que tener los escritos. ¿Cómo podemos refutar esta situación? Ahí nos están diciendo, estás en un error. Tú, adventista historicista, estás en un error al creer del 508 a 1843. Nosotros nos quedamos así, y si no conocemos nuestra doctrina, hermanos, nos meten una zarandeada. Pero entonces, hermanos, Dios nos ha dejado la luz de la verdad, y vamos a ir entonces a un pionero. Y como yo le decía entonces a uno de ellos, ¿te imaginas tú? Porque él me decía, es que no lo escribió Elena de White, lo escribe Jaime White. Y yo le decía, ¿te imaginas tú compartir, ¿sí?, pareja en el ámbito misionero, pareja en el matrimonio, y que Jaime pensara una cosa y Elena de White pensara otra cosa? Mire lo que escribe Jaime White, ¿sí?, en la Review Herald, el 29 de diciembre de 1863. La teoría de año por día para interpretar los periodos proféticos, dice, es vital para la posición de todas las clases de adventistas. La posición del día por año, hermanos, para interpretar profecía, dice, es vital para cualquier tipo o clase de adventistas. Ahora, dice la segunda parte, el principio día por año. ¿Qué está pasando con ese principio día por año? Está hablando en 1863, 29 de diciembre, y parece que lo escribió el diciembre pasado, ¿sí? Miren lo que dice entonces este escrito, de que se escribía en la Review Herald, y para todos los adventistas llegaba, hermanos, ¿sí? No solo lo escribió para él, era para todos los adventistas de ese tiempo. Ahora te imaginas que él haya escrito esto y le llega a las manos a su esposa, Elena de White, y diga, ¿sabes qué, Jaime? Estás mal. No encontramos ningún escrito sobre esto, ¿sí? Ahora dice la palabra de nuestro Dios por medio de estos hombres. El principio día por año es un gran principio atacado por todos los oponentes infieles. Mire cómo le llamó. Esos adventistas futuristas son infieles, ¿sí? O semi-infieles, ya sean futuristas o preteristas, porque ellos están utilizando entonces literalmente los días proféticos, ¿sí? Si en verdad le queremos hacer un llamado a estos adventistas infieles y semi-infieles a la verdad, que están negando el principio día por año para colocar sus ideas al futuro. Además de esto, aquí está la revista original. ¿Y saben cómo se titula la revista donde escribe este Jaime White? Ahí está, miren, Review Herald, ¿sí?
Ahí ustedes lo alcanzan a ver. Esta es la revista original. Y todos aquellos que nos escuchan, quienes desean este material, se los podemos mandar por correo, por WhatsApp o por algún medio tenemos que encontrar para que llegue, hermanos, el escrito está. O ustedes pueden ir directamente a las páginas oficiales a donde hemos descargado también. Miren lo que dice aquí. ¿Quién escribe? James White, editor. ¿Sí? ¿Cómo le tituló a esta parte en esa revista? Confusión en los periodos proféticos. ¿Sí? Confusión en los periodos proféticos. Y ahí comienza la explicación de Jaime White. Dice, aquí está la confusión. Y dice este párrafo: cuando se deja el camino simple de la verdad, no es de extrañar que los hombres estén listos para entrar en cualquier camino en el que puedan tropezar. Cuando dan la espalda a la luz, no es de extrañar que sigan caminando a tiendas como ciegos. Cuando sueltan el ancla, no es de extrañar que vayan a la deriva en todas las direcciones del océano sin huellas. Miren cómo comenzaba entonces James White, ¿sí? Estos tiempos están en la Biblia, pero algunas de las exposiciones de los hombres sobre ellos no están en la Biblia y probablemente nunca lo estén. Los sabios entenderán, pero muchos que se han considerado sabios han demostrado que eran sabios por encima de lo que estaba escrito, sino sabios en sus propios conceptos. Y esto es lo que da fuerte, hermanos, ¿sí? Y esto es lo que no le gustó a uno de los 2031 que le compartí estas citas por las redes sociales. Con toda la luz que existe en la actualidad sobre las profecías de Daniel y Juan, para mí es un poco sorprendente de cualquier estudiante de profecía aún insista en que los periodos proféticos de Daniel son días literales. Ahí está lo que está diciendo James White. Y mucho sorprendente que cualquiera que busque el regreso de Cristo a la tierra debe favorecer la teoría de día literal. Ahí está, hermanos. ¿Sí? Y esto es para el futurismo. Conmigo no es poca cosa relacionada con mi fe, dice James White. En la pronta venida de Jesús, ya sea que los días de Daniel sean días literales o simbólicos, creo sin vacilar que el tiempo y los tiempos, la división del tiempo, los 2300 días, el tiempo y los tiempos y medio de 1290 y 1335 días de Daniel 7, 8 y 12, dice, son simbólicos cada día de pie durante un año. Ahí está, ¿sí? Ahí está lo que defendía, hermanos, James White. Iba contra los preteristas y contra los futuristas. ¿Qué pasaría, hermanos, si James White estuviera en este tiempo con vida y estuviese hablando como está aquí? Pero dice Apocalipsis, ya lo fueron usados y ellos descansan en el Señor, pero sus obras continúan. Y aquí está lo que quedó escrito, hermanos. ¿Sí? Esto es lo que ha dejado escrito. Dice la palabra de Dios por medio de estos hombres que fueron usados por Él. ¿Sí? Por el tiempo y los tiempos, la división de los tiempos, capítulo 7, tiempos y medio, capítulo 8, se aplica a los mismos eventos que un tiempo y medio tiempo de Apocalipsis 12, 14, los 1260 días de Apocalipsis 11, 3, Apocalipsis 12, 6 y los 42 meses de Apocalipsis 12, 2 y Apocalipsis 12, 5. Se aplica y ningún expositor crítico intentará por un momento hacer que la larga persecución de la iglesia de los mártires por la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sea solo 1260 días literales. Cuando fue ese número de años, ¿sí? Y ahí está, hermanos, lo que James White escribió y lo que quedó plasmado en la Review and Herald y lo que hoy en día está a nuestra disposición para verlo, hermanos. ¿Sí? Ha sido la impresión general de los mejores intérpretes protestantes durante casi 3 siglos que un día profético significa un año natural y que todos los otros periodos deben ser expuestos por la misma regla. ¿Sí? Y esto es lo que entonces se escribía en la Review and Herald. Y hay citas de la Review and Herald donde colocan estas fechas históricas, lo que escribe también Urias Smith referente a eso en la Review and Herald, ¿sí? Y ahí está, hermanos, día por año. Y entonces tocamos este punto porque los 1260, los 1290 y los 1335 días están siendo entonces colocados para dar entonces la llegada
del año 2031. Y aquí está entonces la gráfica que estas personas que han intrometido a esto, empiezan ellos a literalizar. Ya dijeron, los pioneros estaban equivocados. Ya nos respondió James White, los equivocados son ellos. ¿Sí? Y aquí está la exposición entonces de lo que ellos creen ahora. ¿Sí? La ley dominical se dará entre diciembre, el 15 de TV, diciembre 2027 a enero 2028. Ahí se tiene que dar, ¿sí? En el año nuevo del 2028 se tiene que dar la ley dominical según los futuristas 2031. Y tiene que pasar entonces 75 días y va a llegar el 1 de Nisan 2028. Y se dará entonces la ley dominical universal. Miren, nada más. Y va a pasar entonces desde la ley dominical en Estados Unidos para llegar al decreto de muerte 1290 días. Y entre la ley dominical universal para el día de la liberación del pueblo de Dios, 1260 días. Y prácticamente el 15 de Tierra y de 2031 estaría llegando Cristo a la tierra por segunda vez. ¿Dónde quedó entonces las palabras de Cristo? Nadie sabe el día ni la hora. Nos están dando fecha el 15 de Tierra y del 2031. ¿Sí? Y esta situación, hermanos, es impresionante. Donde muchos adventistas están siendo entonces engañados. ¿Sí? Y me ha tocado platicar con ellos en las redes sociales. Por más que les mostramos las citas de los pioneros y lo que dice la sierva del Señor, nomás ya no, hermanos. Ellos están entonces prácticamente adentrados tan profundo sobre esto, hermanos. Pero el día y la hora nadie lo sabe, dice Mateo 24:36. Y comienzan entonces a poner citas sobre citas, tratando entonces de que encaje la posición o la doctrina que ahora ellos han tomado. ¿Sí? Y ahí está, hermanos. Miren, esto de Oseas 6:1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y no vendrá. Verso 2, nos dará vida. ¿Y cuándo nos dará vida? Dicen estos del 2031. Pues en la resurrección de su pueblo. Y después de 2 días, o sea, 2000 años, en el tercer día, o sea, el tercer milenio, Él comienza en el 2000, o sea, el comienzo del 2031 nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea, que ellos dicen que en la muerte de Cristo en el año 31 de nuestra era, ¿sí? Esos 2 días son los 2000 años que le faltan, y si tú le sumas año 31 más año 2000, entonces estaríamos llegando en el 2031, y entonces Cristo viene por segunda vez. Y esto se pone, hermanos, interesante, ¿sí? Cuando nos sacan conflicto de los siglos. Vaya, hermanos, miren, conflicto de los siglos. Tenemos por acá el conflicto de los siglos, hermanos. Y cuando nos sacan conflicto de los siglos, espero que se vea esto. Ya no lo pusimos con fondo blanco, pero es una de las citas que ellos utilizan. Y miren lo que dice conflicto de los siglos, página 375, párrafo 2. A la mitad de la semana, está hablando de Daniel 9, ¿sí? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo fue, hermanos, entregado Cristo a muerte en la crucifixión? Dice la sierva del Señor, pues fue en el año 31 de Jesucristo. 3 años y medio después de su bautismo. Su bautismo fue en el año 27. Nuestro Señor Jesús fue crucificado, ¿sí? ¿En qué año? Año 31. Ahora, miren lo que continúa este párrafo. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Y el tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y las oblaciones del sistema ceremonial debían cesar.
Y todavía nos ponen una cita más del conflicto de los siglos. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. O sea que si el día de la llegada de Cristo es un misterio, ya en la cruz está revelado. Es lo que nos están dando a entender. Y si en la cruz nos dijo que en la muerte de Cristo se cumplieron 4000 años desde la caída entonces de Adán y Eva, nos ponen esta gráfica, miren, ¿sí? Ahora dicen ellos, súmale entonces, muerte de Cristo, 2031, fueron 4000. Y la sierva del Señor habla que son 6000. Súmale entonces otros 2000. ¿Y cuándo vamos a llegar? Vamos a llegar entonces al 2031. Ya vimos entonces que en el año 31, en los días de Cristo, se celebraba la Pascua. Pascua entonces era el 14, ¿sí? 15, el día de panes sin levadura. 16, la presentación de las primicias. Y se celebraba en el primer mes del año bíblico, hermanos, entre marzo y abril. Entonces ellos dicen, pues Cristo viene en el 2031 para cumplirse exactamente los 2000 años que le faltan a estos 6000. Y nos ponen, el gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. Y entonces aquí termina los 6000 años de historia de este mundo. Y la pregunta ponen allá, ¿aparecerá Satanás en el 2030 entonces para engañar? ¿Sí? Y hermanos, y comienza entonces a poner fechas, tiempos para los cumplimientos, como ya lo vimos en la anterior gráfica que nos han hecho llegar. Fecha para la ley dominical, fecha para la ley dominical universal, y incluso decreto de muerte, liberación del pueblo de Dios hasta la venida de Cristo. Así está entonces estructurado. Pero ya vimos, hermanos, que esto es refutado por los pioneros. Los pioneros creían estas interpretaciones históricas. La tenemos por aquí el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. También, hermanos, tenemos la explicación de Haskell, ¿sí? A donde nos describe Daniel. Y prácticamente, hermanos, los pioneros y conflicto de los siglos nos habla también, ¿sí? Sobre los tiempos finales y cómo está estructurado. Hermanos, y esto es lo que hoy en día tenemos nosotros que refutar. ¿Cómo lo refutamos, hermanos? Ya no está James White, ya no está Andrews, ya no está la sierva del Señor en vida, ya no están los pioneros para que nos defiendan. ¿Cómo nos vamos a defender? Pues aquí hay un escrito, está la Biblia y el espíritu de profecía, ¿sí? Y los escritos de los pioneros. Ya vimos lo que piensa James White de los futuristas y los preteristas que cambian el día por año, por día por día literal. Y ahora vamos a estudiar, miren, aquí está, la gran semana de tiempo. ¿Saben quién hizo esta descripción, hermanos? ¿Sí? John N. Andrews. Andrews o J.N. Andrews hace esta descripción sorprendente, queridos hermanos. Andrews, tú vas miren, hemos hecho la descarga de los archivos. Andrews escribe una serie de esto en la Review and Herald, y ahí está la Review and Herald, el primero. La semana de tiempo le tituló, se escribe Battle Creek, Michigan, julio 17 de 1883. Ahí comienza la serie, la explicación que vamos a estudiar. El segundo lo hizo el julio 24 de 1883, ¿sí? Y el tercero lo hizo el julio 31 de 1883. Y ahí venía la serie, la venía explicando Andrews. La siguiente, agosto 7 de 1883. El siguiente, hermanos, agosto 14 de 1883. Y el último de esta serie que él escribe, titulado La Semana de Tiempo, agosto 21 de 1883. Para todos aquellos que nos ven, hermanos, si quisieran este material, se los podemos mandar, ¿sí?
A veces es difícil contar con el Wi-Fi en algunos lugares, así nos pasa aquí en México. Y a veces se nos dificulta ir, pero aquí está, hermanos. Aquí están los escritos, en la versión en inglés. Y hemos hecho entonces, se ha pedido el trabajo y el voluntario de los hermanos para que nos apoyen a hacer para hacer la traducción al español. Y aquí está, miren, todo lo que vimos ahí en PDF, lo hemos puesto aquí. Y aquí está, miren, la gran semana de tiempo, o el periodo de los 7000 años dedicado a la prueba y al juicio de la humanidad. Le tituló Andrews, ¿sí? Y Andrews, y vamos a leer, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a leer lo que Andrews explicó. Aquí está en forma de resumen. Aquí está en forma de resumen, hermanos, ¿sí? Si Andrews estuviese en nuestro tiempo, hermanos, él haría entonces esta defensa, ¿sí? Y le diría a los del 2031, qué equivocados están, queridas personas, ¿sí? Andrews nos hace la explicación milenio por milenio, ¿qué ocurrió? Aquí se ha puesto las cosas quizás más resaltantes de cada milenio, pero ahorita vamos a ir a profundidad, ¿sí? Y Andrews entonces hace esta explicación, se tituló La Gran Semana de tiempo. Y miren cómo comienza este pionero, Andrews, a hacer la explicación. Y esta es la explicación que nos da, ¿sí? Aquí está, vamos a hacerlo en grande. El día del juicio, primer artículo, este es el primer artículo, le hace una introducción. Antes de que él explique milenio por milenio, hace una introducción de la semana del tiempo. El día de juicio fue designado antes de la creación del mundo, fue designado antes de la rebelión de Satanás y sus ángeles, para cuando había pecado no fueran inmediatamente juzgados y condenados en castigo, pero fueron reservados hasta el día del juicio para ser castigados. Judas, versos 6 y 2 de Pedro 2:4. Es evidente, por tanto, que cuando Dios creó los ángeles, Él designó el día del juicio. Eso era necesario para ese día fuera designado cuando Dios creó por primera vez a los seres inteligentes. Ahora, lo que llama la atención es cómo Dios en su sabiduría designa esto. Esto es lo que nos va a explicar, ¿sí? Esta es la explicación. Por tanto, un día de juicio debe tener, han sido nombrados para marcar el cierre de su periodo de libertad condicional. Y es evidente que por esta razón, que no fueron castigados tan pronto como pecado, pero se les ha permitido seguir en pecado, y se permitirá así continuar durante todo el periodo, se debe transcurrir antes del día del juicio. Ese día del juicio, por lo tanto, debe haber sido designado desde la creación, desde los ángeles, porque se les hizo dócil. De lo contrario, ellos no podían haberse reservado su decisión antes siendo castigados. O sea, queridos hermanos, cuando Satanás cayó en rebelión, y lo dice el libro de Historia de la Redención, ¿sí? Aquí está, miren, Historia de la Redención. Historia de la Redención dice que cuando Satanás cayó en pecado, sí tuvo entonces un tiempo para arrepentimiento. Incluso pidió audiencia. Lo dice también el libro La Verdad acerca de los ángeles. Aquí están, en estos dos libros, Historia de la Redención y La Verdad acerca de los ángeles, nos relata la sierva del Señor cómo fue esa cita que Lucifer pidió. Le tocó atenderlo entonces Cristo y vio que en su corazón no había arrepentimiento, ¿sí? Y la tolerancia de Satanás prácticamente fue y quedó al descubierto totalmente cuando él provocó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ante el universo quedó expuesto su malévolo plan, y todos los seres angelicales que no entendieron por qué Cristo no destruyó a Satanás. Y muchas veces nos preguntamos también, ¿por qué no lo destruyó al momento? Así se hubiese evitado muchas cosas. Dios actúa de una manera sabia, ¿sí? Y quería dejar entonces claro ante todo el universo por qué Satanás iba a ser destruido. De lo mismo pasa hoy, ¿sí? Lo mismo pasa hoy con lo del juicio investigador. ¿Por qué entonces está permitiendo tanto tiempo y Cristo no viene por segunda vez? Ya lo queremos ver en las nubes de los cielos. Hay una obra de expiación en el cielo. Entonces, esta introducción nos los hace Andrews.
Y dice lo siguiente en la parte derecha. En la parte derecha dice lo siguiente: cuando Dios creó nuestra tierra, indicó el periodo de tiempo que debe transcurrir antes del día de juicio. Empleó 6 días en el trabajo de creación, en el séptimo descansa de todo su trabajo. Santificó el séptimo día para hacer el memorial eterno de la obra de la creación. Pero parece que Dios diseñó por primera vez 7 días de tiempo para indicar el periodo asignado a la prueba y el juicio de la humanidad. Ahí está lo que vimos en el primer tema. O sea que los 6 días literales de creación y el séptimo de reposo, de descanso, dice, es paralelo al tiempo que está preservado para darle castigo a lo que hoy en día se merece Satanás y sus ángeles caídos y los pecadores que no tendrán un arrepentimiento sincero. ¿Sí? Porque vimos en el primer tema, el adventismo ha creído 6,000 años, ¿sí?, en la tierra. Y el séptimo uno de descanso, en el cual Apocalipsis 20 dice se abrirá el juicio. O sea, en el sentido de que los salvos tendrán la posibilidad de abrir los libros y verificar por qué esas personas quedaron condenadas para muerte eterna. ¿Sí? Pero en ningún momento se nos da el indicio, ni Elena de White, ni los pioneros, de que los 6,000 años terminan en tal tiempo, en tal año. Eso no lo encontramos. ¿Sí? Y Andrius nos hace entonces esta aclaración. San Pedro dice que un día es tal como el Señor, como 1,000 años, y 1,000 años como un día, según de Pedro 3:8. Con esto creemos que quiso decir no simplemente que el día del juicio ocupará un periodo de 1,000 años, aunque este hecho parece ser revelado en Apocalipsis 20, en lo que se dice de las 2 resurrecciones, pero creemos que Pedro también significaba que el periodo dedicado a la historia del hombre antes del juicio también fue indicado por los días que Dios empleó en la obra de la creación. O sea, si fueron 6 días, fueron 6,000 años. Y entonces esto, hermanos, comienza a veces a ser confuso hasta cierto punto, y comienza entonces, hermanos, sobre todo para los del 2031 a ser tomados. Ahí está. La sierva del Señor habló de 6,000 años. Entonces tiene que ser el séptimo. ¿Cuándo es el séptimo milenio? A sacar cuentas. Si Cristo murió en el año 31, fueron 4,000, súmenle 2,000, llegamos al 2031. Así de sencillo, sacando las cuentas. Hermanos, y vamos a ver esto. No llegamos todavía a ese punto porque es necesario que veamos este escrito que nos dejó Andrews. Dice lo siguiente: pensamos por lo tanto que al final de los 6,000 años desde la creación, el día del juicio comenzará, y que ese día durará por el periodo de 1,000 años. Así tenemos para la aprobación y el juicio de la humanidad una gran semana de tiempo, el periodo de 7,000 años. Este periodo comenzó en la creación, cuando Dios habló a la palabra que llamó a los elementos la existencia, y terminará con la destrucción de los impíos en el lago de fuego. O sea, los 6,000 años comenzaron desde la creación, la declaración de Andrews, y el séptimo milenio es después de los 1,000 años en el cielo, y entonces viene la destrucción final de los impíos, y ahí termina todo. Ahora la pregunta es, ¿sí?, Andrews y los pioneros, ¿sí?, llegaron a la conclusión que todo esto era la final de los 6,000 años en el 2031. Hay un respaldo donde soporte que el final de los 6,000 años es en el 2031. Prácticamente no lo hay. Eso solamente existe en la sabiduría de los hombres que han levantado este viento de doctrina. Sí, porque ni Andrews, ni Elena de White, ni Urias Smith, ni James White, ni Lobron, ni ningún pionero, hermanos, encontramos esa declaración. ¿Sí? Y vamos a ver entonces en qué concepto entonces escribe esto Andrews. ¿Sí? Miren nada más, el segundo artículo que él escribe en la Review Herald sigue teniendo por título La gran semana de tiempo y los acontecimientos del primer y segundo 1,000 años, artículo segundo. Miren lo que pone aquí. En nuestro último número, o sea, en el artículo anterior, hablamos de la gran semana y periodo de 7,000 años asignados en la historia del hombre.
Ahora, Dios, vamos a leer más abajo donde lo hemos puesto en letras de colores, ¿sí? Dice aquí, Dios creó todas las cosas de la nada. Este acto marcó el comienzo del primer día de la hora. Ese día también creó la luz. El segundo día Dios creó la atmósfera. El tercer día Dios hizo aparecer la tierra seca y los vistió los árboles y las plantas. Sobre el cuarto día Dios dio el poder al sol y la luna para alumbrar la tierra. El quinto día creó los peces del mar y las aves del aire. En el sexto día creó la bestia de la tierra y también creó al hombre por el dominio activo sobre la tierra y colocó en el jardín del Edén donde podría tener acceso al árbol de la vida. Cuando el sexto día del tiempo estaba a punto de la cerca, Dios contempló todo el trabajo que había hecho y aquí era muy bueno. Génesis 1 al 31 acabamos de leer en forma resumida. En el séptimo día Dios descansó de todas sus obras que había hecho y dijo, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó para que fuera un eterno memorial de que es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí Andrews nos acaba de resumir qué fue lo que realmente ocurrió y luego, desde luego, está basado en la Escritura. ¿Qué fue lo que realmente entonces ocurrió en la primera semana de la creación? Y en base a esto, comienza entonces, hermanos, la descripción del primer milenio. Dice aquí, lo hemos puesto en una gráfica de una forma ilustrativa para que podamos nosotros comprenderlo. Aquí está, hermanos. Esperamos de que se pueda ver porque como son muchos datos impresionantes, a veces no cabe en una misma presentación. Dice entonces la palabra de Dios que fue la semana de la creación, ¿sí? Y posteriormente comenzaron a ocurrir los sucesos. En el año, habían pasado 130 años de la creación cuando ocurre esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurrió? Vámonos a la Biblia, en el libro de Génesis 5:3. En el libro del Génesis 5:3, ¿sí? Aquí está entonces Génesis 5:3. Dice la palabra de nuestro Dios. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen y lo llamó su nombre Set. ¿Sí? ¿Qué había ocurrido entonces, hermanos, en ese tiempo? ¿Por qué nació Set? Porque Dios entonces trajo a Set como sustituto de aquel primer varón que fue derramado sangre en la tierra. Estamos hablando de ¿quién? De Abel, ¿sí? Caín levantó su mano contra su hermano Abel y le quitó la vida. Y entonces en el año 130 llega Set, ¿sí? 130 de la creación para acá. Y comienza, hermanos, J.N. Andrews, este pionero adventista que publica los artículos en la Review and Herald, que ya mencionamos las fechas, comienza él a hacer una ilustración tan detallada, queridos hermanos, de milenio por milenio. En el año 650 se da la poligamia. Vamos a leer lo que dice Génesis, ¿sí? En el libro del Génesis 4:19. Y miren lo que dice el libro de Génesis 4:19. Dice la palabra de nuestro Dios: y tomó para sí Lamec 2 esposas. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y ahí está la primera declaración, hermanos, de la poligamia en los primeros hombres sobre la tierra. Y después Andrews nos dice, Enoc comenzó a caminar con Dios cuando tenía 65 años. Esto fue en el año 688. ¿Dónde lo encontramos? En el Génesis 5, 21 al 22. ¿Sí? Génesis 5, 21 al 22 encontramos la pequeña historia o relato de Enoc. Génesis 5, 21 y 22. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Pero ¿saben cuál es lo impresionante, hermanos? El conteo
que este pionero comienza a hacer. Enoc esta descripción de Génesis se está dando en el año 688. ¿Sí? Y después nos dice Andrews, viene la muerte de Adán, 930 años desde la creación. Génesis 5:5. Dice Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Sí? 930 años desde su creación, desde la semana de la creación, 930 años de vida en la tierra en ese momento cuando Adán murió, hermanos. ¿Sí? Aquí está entonces la ilustración, ¿sí?, de la muerte entonces de Adán. Y los primeros 1000 años finalizan entonces, hermanos, cuando Enoc es trasladado al cielo a los 980 años desde la creación. Esto está en el libro de Génesis 5, 23 y 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y vivió, bueno, hasta ahí, hasta el verso 24. Entonces, en este acontecimiento terminan prácticamente, nos dice Andrews, está en torno a los primeros 1000 años de historia de la tierra. Y viene entonces el inicio del segundo milenio, el nacimiento de Noé, ¿sí? Históricamente hablando fue dado en el año 1057 desde la creación. Génesis 5:28 al 29. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eso significa el nombre de Noé. ¿Sí? ¿Qué significado tiene entonces? Este es el que iba a aliviar las obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y sabemos la historia, cómo fue usado Noé. Entonces Noé es utilizado por Dios para hacer el arca en el cual salvó a su familia y a los animales. El diluvio vino, es impresionante los datos que nos dan los pioneros. El diluvio vino entonces en el año 1656. Después, desde la creación, en el año 1656, de la creación para acá, ocurrió entonces el diluvio. Ahora, los segundos 2000 años se terminan cuando Noé vivió 350 años después del diluvio, de su muerte. Por lo tanto, ocurrió en el año 2007, años después desde la creación, y puede marcar correctamente el final de los segundos 1000 años de la historia de nuestro mundo. Esto es la explicación que nos da entonces J.N. Andrews, el pionero adventista, hermanos. ¿Sí? La explicación de esto. Y los que gusten, se los podemos mandar el material, ya sea la versión. Si usted habla en inglés, ahí está todo. La versión original en inglés, la gran semana de tiempo, ¿sí?, para que usted pueda leer de primera mano lo que estamos nosotros dándoles a conocer en este día. Entonces comenzaron el tercer milenio, y viene el nacimiento de Abraham en el año 2009, ¿sí? En el año 2009 de este segundo comienzo, del tercer milenio. El nacimiento de Abraham en el año 2009, 2 años después de la muerte de Noé. ¿Dónde lo encontramos? Génesis 11, 26 y 27. Y miren, es impresionante la descripción que hace Andrews, que nos da la fecha, nos da prácticamente las citas. Y esto ha sido la característica, hermanos, del adventismo. Un escrito está, ¿sí? Un escrito está, y si está escrito, como dijeron los bereanos, no queda otra cosa más que aceptarla. Génesis 11, 26 y 27. Y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y entonces llega el que hoy en día se le es conocido como el padre de la fe, el amigo de Dios, el hombre, hermanos, de fe, probado por Dios, ¿sí? En el 2000
2009, entonces viene la entrada de Abraham a la tierra prometida a la edad de 75 años. Estamos hablando que ya la tierra tenía de vida 2084 años desde la creación, ¿sí? Cuando Abraham entonces llegó a ese lugar, Génesis 12, 4 al 5, y fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sara y a su esposa y a su sobrino Lot, ¿sí? Que era hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, ¿sí? Entonces se viene dando la historia. Llega el nacimiento de Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Esto está ocurriendo en el año 2095. Génesis 16, 3 y 4, ¿sí? Génesis 16, versículos 3 y verso 4. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, a su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio a Abraham su marido por esposa, y cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Es la llegada entonces del nacimiento de Ismael. Isaac nació cuando Abraham entonces ya tenía 100 años, ¿sí? En el año 2109 años desde la creación, ¿sí? Viene entonces, hermanos, la historia desarrollándose. Abraham nació Isaac nacieron dos hijos. Sabemos la historia, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú nacieron en el año 2169 cuando Isaac tenía 60 años y Abraham 160. Génesis 25, 26. Vamos a darle lectura, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Génesis 25, 26. Y después salió su hermano y trabada su mano en el calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ellos dio a luz, ¿sí? Entonces esto está ocurriendo, hermanos, en ese periodo de tiempo, y viene entonces la historia desarrollándose. Abraham murió a la edad de 165 años cuando Jacob tenía 15 años. Miren, qué dato impresionante que nos da Andrews. La edad que murió este hombre, el hombre de fe. ¿Y cuántos años tenía entonces Jacob? Tenía 15 años, y estábamos hablando que transcurría ya el año 2184 desde la semana de la creación hasta ese momento. Génesis 25, 7 a 9, ¿sí? Y ahí está entonces el relato. Isaac murió a la edad, ¿sí? A la edad de 180 años, en el año, ya transcurría el año 2289. Génesis 35, 28 y 29 nos da el suceso de esto, hermanos. Bueno, sabemos que de allí, de Jacob, surgieron 12 hijos. Y su nombre ya no era Jacob, sino Israel. Ahí surge el pueblo de Dios, Israel. Y cuando esto ocurre, queridos hermanos, sabemos la historia se viene desarrollando. Sale el libertador del pueblo de Dios llamado Moisés. Moisés tenía 80 años cuando guió a los niños de Israel fuera de Egipto. Éxodo 7:7. Esto fue en el año 2514 desde la creación. O sea, habían pasado 2514 desde la creación cuando Moisés aparece, hermanos, en la historia bíblica. Bueno, Israel se dirigía a la Canaán. Entraron en la tierra prometida en el año 2554. Josué 13 y 14 lo relata. Parece que la tierra se dividió entre las tribus 6 años después de su entrada. Esto fue en el año 2560. Y el término de los 3000 años de historia, hermanos, se da desde la división de la tierra hasta la época de Samuel. Aparece entonces el primer profeta de Dios, Samuel el profeta, porque antes Dios había dado jueces a Israel por el espacio de 450 años, ¿sí? Esto nos lleva al llamado de Samuel sobre el año 3009 de la creación hasta los tiempos del primer profeta entre el pueblo de Dios, oficialmente hablando, Samuel. Sabemos muy bien que Samuel fue llamado desde muy pequeño. Él solamente fue
¿cómo se me va el nombre? Fue quitado la amamantación de su madre y fue llevado entonces para servicio de Dios, cuando en los días de Elí, ¿sí? Entonces, Andrews, J.N. Andrews, nos presenta, hermanos, el cuadro de los primeros 3000 años de historia. Y la palabra entonces de nuestro Dios nos menciona por medio de la sierva del Señor, ¿sí? Sobre los 6000 años. Y por eso Andrews, como el adventismo estaba siendo atacado, ¿sí? Por esos vientos de doctrinas para ese tiempo, Andrews se vio a la necesidad, bueno, vamos a estudiar bíblicamente cómo está dado entonces los años en la historia. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, una declaración sorprendente que él hace más adelante. Es mucha historia, hermanos, que contar, ¿sí? Son 6000 años de historia y a veces, hermanos, como pueblo decimos 15 minutos para el tema, 30 minutos o 1 hora nada más y basta, ¿sí? Y ya córtenle o que se acabe, hasta le hacemos señal a los predicadores, hermanos. Son muchos años y el tiempo es corto, ¿sí? Pero tenemos que decir la verdad. Y vamos entonces al inicio de los 4000 años. Y creo que hasta aquí vamos a ir cerrando entonces esta parte. Va a haber una tercera parte para completar, hermanos, lo que Andrews nos expone como pueblo de Dios y como pueblo adventista lo debemos de conocer. Entonces, con el llamado de Samuel comenzaba entonces terminaba el siguiente milenio, los 3000 años, y comenzaba el cuarto. Cuando comienza entonces, Dios levantó a ellos, eran los días entonces de Samuel, y el pueblo quería un rey. Dios levantó en ellos a Saúl como su rey, pero al poco tiempo se convirtió en un mal hombre. No conocemos la duración del reinado de Saúl, pero aparece, dice en Hechos 13, 21 y 22, que intervino el espacio de 40 años, ¿sí? Es lo que dice entonces la descripción de lo que nos da la descripción de Andrews, ¿sí? 40 años, dice aquí. Entonces, entre la llamada de Samuel y el comienzo del reinado de David, fue en el año 3050. David reinó por 40 años, Primera de Reyes 2:11, ¿sí? Miren nada más, entre el llamado de Samuel y el comienzo del reinado del rey David, estamos hablando que estaba ocurriendo en el año 3050, desde la semana de la creación hasta los días del rey David. La adhesión de Salomón fue, por lo tanto, aproximadamente en el año 3090 años después de la creación. Salomón comenzó a construir el templo en el 4º año de su reinado y lo termina en el 11º año, alrededor del año 3101, Primera de Reyes 6, 37 y 38. Entonces, Salomón reinó 40 años y murió alrededor del año 3130, Primera de Reyes 11, 42. Cuando Roboam subió al trono, 10 de las 12 tribus se rebelaron contra él, Primera de Reyes 12. A partir de entonces las 10 tribus fueron llamados reino de Israel y las 2 tribus, Judá y Benjamín, fueron llamados el reino de Judá. Aquí encontramos esa lamentable partición del pueblo de Dios. 10 tribus contra 2, ¿sí? La tribu de Israel y la tribu de Judá, ¿sí? Lamentablemente los dos terminaron mal, ¿sí? Todos los reyes de las 10 tribus eran hombres malvados, pero acá fue el peor de todos. Durante su reinado, Elías, entonces Dios llamó a Elías por el poder de la fe, que cierra el cielo, que no ha de haber rocío de lluvia durante 3 años y medio. Primera de Reyes 17:1, Lucas 4:25, Santiago 5:17. Elías fue trasladado sobre el año 3212, Segunda de Reyes 2. 3212. Cuando el carro de fuego, tirado de a caballos, ¿sí?, vino y tomó al profeta de Dios Elías y se lo llevó al cielo, ¿sí? Esto fue en el año 3212, en el conteo bíblico desde la creación hasta ese momento.
Bueno, pasó el tiempo y viene otro personaje bíblico más, Jonás. Fue alrededor del año 3320 que Jonás fue enviado para profetizar contra Nínive, ¿sí? Y el desarrollo histórico se viene dando, queridos hermanos. Las 10 tribus del reino de Israel fueron llevados cautivos alrededor del año 3400. ¿Quién fue el encargado de hacerlo? Segunda de Reyes 18, 11 al 12. Vino entonces Babilonia. Se los llevó cautivos. Y por ahí entonces llegó a parar Daniel, hermanos. El reino de Judá no tomó la advertencia de la ruina del reino de Israel, pero siguió al malvado ejemplo de las 10 tribus. Por lo tanto, Dios envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra el reino de Judá y destruyó a Jerusalén. Quemó el templo del Señor. Llevó los judíos que fueron a Babilonia. Esto fue alrededor del año 3533 años después de la creación. Cuando llegó entonces Nabucodonosor y destruyó totalmente a Jerusalén, hermanos. Quedó prácticamente inhabitable esa ciudad. Babilonia misma era tomada por los medos y los persas bajo Ciro alrededor del año 3582 o 538 años antes de Cristo, que es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Aquí entra un asunto interesante, ¿sí? Comienza a manejarse a través de los historiadores, determinar un antes de y un después de, ¿sí? Ahorita vamos a leer ese párrafo, ¿sí? Cuando se comienza, por eso aquí Andrews ya comienza a decir, fue del 3582, desde la semana de la creación hasta la caída de Babilonia, o bien en el 538 antes de Cristo, ¿sí? Ahí aparece ya en la línea de tiempo los antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Vamos a ver entonces esta declaración, ya que la mencionamos y la traemos aquí. Me parece que la traemos aquí a la mano, y es importante conocer, hermanos, esta situación. Cuando entró entonces esta declaración que se da aquí, ¿sí? Aquí está, me parece, a ver. Aquí está, ¿sí? La declaración que Andrews nos hace fue esta: con la llegada del nacimiento de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nació en el 33 años de Herodes, o sea, de su mandato, de su gobierno. O sea, alrededor del año 4115 desde la creación, ¿sí? Y yo quiero que comprendamos algo aquí, hermanos. Miren el conteo que se trae. Históricamente, bíblicamente, Cristo nació en el año 4115, ¿sí? Desde la semana de la creación. Y escuchen esta declaración de Andrews. Su nacimiento no empezó a ser considerado como una época a partir de la cual contar el tiempo hasta aproximadamente en el año 532, cuando Dionisio Exiguo introdujo la costumbre. O sea, en el año 532 de nuestro tiempo, este Dionisio, ¿sí? Introdujo, vamos a dividir, ¿sí? Vamos a usar el antes y después de Cristo, y resulta que el antes de Cristo lo utilizan viniendo de mayor a menor hasta llegar al año 1. Después de Cristo comienza de menor a mayor, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en el 538 se aplicó esa declaración, ¿sí? Y por eso, hermanos, y quiero que rescatemos, encontremos algo interesante aquí. Cristo nació en el año 4115 de la creación, ¿sí? Por eso cuando la sierva del Señor escribe, han pasado 4000 años de la entrada del pecado, ¿sí? Miren cuántos años habían pasado. Si tomamos literal esa declaración, 4000 años, Cristo exactamente entonces no murió exactamente
en un número redondeado, pues llamémoslo así, o cerrado, 4000. La declaración de Andrews dice que él nació en el 4115. Habían pasado 115 años del año 4000. ¿Sí? Y esto es lo que vamos entonces a analizar en estos momentos. Y por eso, hermanos, aquí queda desenmascarado el asunto de los del 2031. Entonces Andrews nos dice claramente que fue en el año, la caída de Babilonia en el año 3582, o sea, en el año 538, si nosotros lo queremos tomar así como hoy en día los historiadores nos los ponen. Esdras 1, el año siguiente comenzaron a reconstruir el templo. Esdras 3 fue alrededor del año 3663. que Artajerjes emitió su decreto para la reconstrucción de Jerusalén. Esdras 7 de este decreto es 70 semanas y 2300 días de Daniel. ¿Sí? 8 y 9 deben estar fechados. En el año 3663, entonces se dio esto. Cuando nosotros acomodamos las 70 semanas, que ahí inicia las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Como nos hemos basado a la línea antes y después de Cristo, nosotros decimos que comenzó entonces en el año 457, ¿verdad? ¿Sí? Pero Andrews nos está diciendo, si nosotros tomamos el conteo de tiempo desde la creación, así como viene 1, 2, 3, estamos diciendo que estaba ocurriendo el año 3663. ¿Sí? Alejandro el Grande derrocó al imperio persa en el año 331 antes de Cristo. Pero el conteo de la semana de creación hasta ese tiempo era el año 3789 años. Los judíos hicieron su primera alianza con los romanos. ¿Sí? Miren qué declaración nos los hace Andrews. Los judíos hicieron su primera alianza con los romanos en el año 161 antes de Cristo, alrededor del año 3959. Este fue el comienzo de la supremacía de los romanos sobre los judíos. Esa historia, hermanos, lo encontramos en el libro de Daniel y Apocalipsis. La explicación que Urias Smith da sobre el capítulo 11. La liga que los romanos hicieron con los judíos. El pueblo de Dios se fue a refugiar con esa nación que comenzaba a ser poderosa, porque estando defendido de los romanos, ¿quién les hacía daño? Nadie. El problema es que los llevó a su desgracia. Dejaron de confiar en Dios y se confiaron en una protección humana que los sometió a un poder civil. Cuando Cristo vino estaban bajo ese yugo y por eso creían que el Mesías los iba a libertar, que se iba a levantar en guerra contra ellos y derrocar al imperio romano. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Los 4000 años llegaron a su fin. Este pacto con los romanos fue renovado 20 años después, alrededor del año 3980. Y de esta relación con los romanos surgió los problemas a los judíos y su ruina final. La alianza entre los judíos y romanos puede, por lo tanto, se dice que marcar el final del cuarto milenio desde la creación del mundo. Hermanos, y aquí viene entonces este asunto en el cual vamos a ir cerrando. Vamos a ver el milenio número 5 y vamos a dejar para un tercer tema lo que Andrews describe del sexto milenio, perdón, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y los errores doctrinales que hoy en día la doctrina o el viento de doctrina del 2031 está, hermanos, enseñando, y muchos están siendo barridos. Entonces vamos rápidamente porque el tiempo nos gana, ¿sí? Vamos a ver entonces, ya cerró en los 4000 años o el cuarto milenio y comienza el quinto. ¿Cómo comenzó el quinto? Ya entonces hacía presencia sobre la historia, hermanos, el imperio romano. Julio César, después de convertirse en amo del imperio romano, vamos a hacerlo más grande, fue asesinado 44 años antes de Cristo, o sea, alrededor, mire lo que está diciendo, lo está diciendo Andrews, el año 4076, ¿sí? Entonces Herodes se convirtió en el rey de los judíos 37 años antes de Cristo.
o alrededor del año 4083. Comenzó a reconstruir el templo en el año 20 de su reinado. ¿Sí? Cuando nosotros leemos Conflicto de los Siglos, Desear todas las gentes, vemos ese hermoso templo que era orgullo de la nación judía. Es porque un emperador romano, un rey romano, había dado sus dones, sus dotes, dice allí, para embellecer a ese templo. Por eso cuando Tito llega en el año 70 a destruirlo, querían saquear ese lugar. No tanto porque lo querían conservar, que fue dedicado a Dios. Ya la presencia de Dios ya no estaba en ese templo. La declaración lo dice, Conflicto de los Siglos. Los judíos se escondieron en el templo pensando que Dios los iba a salvar, diciendo Ishabod, Ishabod. Quería decir, dice la sierva del Señor, la gloria se alejó, la gloria se alejó. Ya la presencia de Dios en ese lugar ya no estaba. ¿Sí? Este fue ese personaje quien dio sus dones o sus dotes para embellecer. En el año 4083, ¿sí? Miren, hermanos, entonces entendamos algo, ¿sí? Si estos hombres del viento de doctrina literalmente hicieran el conteo como tal, prácticamente en la alianza que el pueblo judío hizo, se cumplieron los 4000 años. Entonces, si ellos quieren aplicar la suma de los 2000 años más para cumplir los 6000, debería de ser a partir de este año, ¿sí? O sea que a partir de este año, el año 4000, le debieron de haber sumado entonces los otros 2000 y ellos sacarían una cuenta exacta, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que bíblicamente, históricamente, los 6000 años han concluido desde hace tiempo atrás. Y hoy estamos viviendo, hermanos, en verdad. No sé si es la expresión correcta, pero en el deporte le llaman entonces tiempos extra. La gracia de Dios, hermanos, está por terminar. La declaración de la sierva del Señor, el tiempo del fin, ha comenzado desde 1798, cuando el libro de Daniel fue abierto. Entonces, no es posible entretenernos con temas, con fábulas que solo nos acarician, nos hacen sentir bien. No, hermanos, el evangelio forma parte, el amor de Cristo, la profecía, la doctrina, la reforma pro salud y todo lo que tiene que ver, hermanos, con la verdad presente. No nos quedemos solo con una parte, hermanos. ¿Sí? Esto es impresionante. Entonces, cuando Augusto César se convirtió en el emperador de Roma, era en el año 4089. Llegó entonces Cristo, nuestro Señor Jesucristo nació en el 33 años del reinado de Herodes, o en el año 4115 de la creación. Su nacimiento no empezó a ser considerado como una época a partir del cual contar el tiempo, sino que hasta aproximadamente en el 532, cuando Dionisio Exiguo introdujo la costumbre. Ya lo leímos entonces esa parte, ¿sí? De la creación, de la semana de la creación hasta los días de Cristo, fue en el año 4115 de historia, ¿sí? En el nacimiento de Cristo ya llevaba 115 años. ¿Sí? Avanzado el milenio número 5. Ahí quedan fuera de lugar, hermanos. Ahí quedan desviados. Ahí quedan, hermanos, chasqueados los del 2031. Cuando Cristo tenía 12 años, en el 8º año de nuestra era, subió a Jerusalén. Lucas 2:42. Juan el Bautista comenzó a predicar en el año 26, o sea, alrededor del año 4146, desde la creación. El Salvador fue bautizado y comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años, en el otoño del año 27, Lucas 3:23. Cuando comenzó su ministerio dijo: el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:14 y 15. Por lo tanto, esto debe marcar el final de las 69 semanas que fueron para extender el Mesías príncipe. Daniel 9:25. Cristo fue crucificado en la primavera del año 31 desde la predicación, 3 años y medio. Esto fue de acuerdo con la profecía de Daniel 9:27, que debería ser crucificado en medio de la 70ª semana. ¿Sí? Y ahí está entonces, hermanos, la declaración de lo que los pioneros creían.
La declaración que Andrews hace, que se imprime en la Review and Herald, y no encontramos ninguna cita donde la sierva del Señor le llamara la atención a Andrews diciendo: estás mal en aplicar estos principios. No lo encontramos, o hasta ahora no lo hemos encontrado, ¿sí? Y aquí está lo que leía. Estas revistas se imprimían para darles a conocer a la fe adventista de ese tiempo, hermanos. En esto se regía el adventismo. Y no tenemos nosotros por qué cambiar los principios. Sí, hoy en día no sé, lo tengo que decir, hermanos, no me puedo quedar callado. Los nuevos expositores, los nuevos teólogos están inventando doctrinas. Sí, cambiando la posición del adventismo que teníamos desde los pioneros, hermanos. Sí. Y esto, hermanos, nos declara lo siguiente: la muerte de Esteban, que fue al final de las 70 semanas, que para nosotros era el año 34 de nuestra era. La muerte de Esteban y el comienzo de la primera persecución es colocada por eminentes cronólogos en el año 34. Pero si nosotros vamos de la semana de creación hasta donde venimos, estamos hablando que ocurría ya el año 4154 de la creación. Al año siguiente Saulo se convirtió. El concilio de los apóstoles se reunió en Jerusalén en el año 52 de nuestra era, o alrededor del año, desde el comienzo del mundo. En la semana de la creación estamos hablando 4172. Y miren qué impresionante. A mí me encanta lo que hace Andrews. Te pone tu año, ¿sí?, de tu era, tu después de Cristo, y te pone él. Venimos, no se olviden, dice Andrews, venimos desde la semana de la creación, y hasta este punto estamos en el año 4172. En el año 60 de la era cristiana, o el 4180, después de la creación, Pablo escribe su epístola a los romanos. Él usa estos notables palabras, Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Miren qué tremendo este apóstol, qué tremendo este evangelista. ¿Sí? Dios está buscando Pablos para este tiempo, con ese mismo espíritu de Juan el Bautista. En el año 70, o alrededor del año 4190 años desde la creación, Jerusalén fue destruida por los romanos. Tú puedes leer la historia completa en Conflicto de los Siglos, capítulo 1. ¿Sí? En el año 96, o el 4216 desde la creación, Juan recibió su visión en Patmos. Ahí se escribe entonces el Apocalipsis o Revelaciones. En el año 196 o 4316 desde la creación ocurrió el primer acto de arrogancia papal. ¿Qué ocurrió ahí, hermanos? Es el año, Víctor, obispo de Roma, emitió un edicto requiriendo a todo el cristiano, a iglesia, para celebrar la Pascua en día domingo. También excomulgó a los que se negaron a cumplir. Y aquí se comienza entonces la adoración, hermanos, en ese día falso. En el año 303, Diocleciano inició los 10 años de persecución, hermanos. Y es horrenda la historia entonces esta del imperio romano, encerrarlos en el circo romano, soltar leones, fieras salvajes para que los cristianos fueran despedazados por estos animales. En el 321 o 4441 desde la creación, Constantino publicó su famoso edicto en nombre de lo que llamó el venerable Día del Sol. Esta es la fuente original de la autoridad para la observancia del día, como ninguna ley, ni humana ni divina, había existido previamente en nombre de este día. ¿Sí? Y en el año 325, ojo a esto, o 4445 años desde la creación, el primer Consejo General reunido en Nicea, en Asia Menor, este concilio estableció la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Hermanos, no es el tema hoy, pero es un viento de doctrina que también hay. Como adventistas, hermanos, nosotros no creemos en el término o en la doctrina Trinidad. Creemos en la deidad, que es muy diferente. ¿Sí? Y lo voy a hacer en algo resumido porque hemos puesto ahí una imagen. ¿Qué es la Trinidad en sí?
que es un concepto, una doctrina católica. El término Trinidad quiere decir prácticamente hay tres en uno, ¿sí? Es el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, en persona, ahí están los tres. Y hasta algunos han ejemplificado la Trinidad como un huevo de gallina, está el cascarón, está la clara y está la yema, o sea, en uno mismo están los tres. Él mismo es Dios, Él mismo es Hijo, Él mismo es Padre. Hermanos, esta declaración de la Trinidad se dio claramente, miren, en este año. ¿Y quiénes fueron? El poder romano, ¿sí? El poder romano que próximamente se convertiría entonces en el poder romano papal. Nosotros como adventistas creemos en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios en tres personas, ¿sí? Y hoy en día está siendo atacado eso, que prácticamente solamente es una persona, es Dios. El Hijo fue creado y el Espíritu Santo es la misma Espíritu de Dios. Tremendo ese viento de doctrina que está entrando entonces en el adventismo hoy en día. Pero esa es la diferencia entre la doctrina católica Trinidad y la doctrina adventista deidad. Sí, podemos ir eso en los escritos de los pioneros y lo vamos a encontrar. Vamos terminando ya con el quinto de los 1000 años. El primero de los 10 reinos del cuarto imperio, los unos en Hungría, surgió en el año 356, o sea, en el año 4476 desde la creación. El último de los 10 reinos surgió en el año 483, o sea, en el año 4603 desde la creación, ¿sí? Y en el año 533, aquí comienza lo interesante, hermanos, ¿sí? En el año 533 o 4653 desde la creación, Justiniano emitió su decreto reconociendo al Papa como jefe de toda la iglesia cristiana. Pero en el año 588, en un concilio de la iglesia, Juan, el más rápido obispo de Constantinopla, asumió el título universal de ser el obispo prácticamente de Roma, hermanos, ¿sí? Esto hizo que el Papa Gregorio el Grande, quien se alarmó de que su rival se elevara por encima de él, escribiera al emperador Mauricio, quien haya adoptado el título de obispo universal, a el orgullo y el carácter del anticristo. Pero 2 años después de la muerte del Papa Gregorio, el Papa Bonifacio III, aplicando el Pocas, que se había convertido en emperador asesinado por su predecesor, pidiéndole que decretara que el Papa de Roma debe ser obispo universal. Esta solicitud fue efectivamente concedida en el año 606, o sea, en el año 4726 desde la creación. El Papa recibió el mismo título que Gregorio pronunció en el mar, que él mismo declaraba que era el anticristo, ¿sí? Y estamos llegando entonces al fin de los 5000 años. En el año 756 o 4875 desde la creación, el Papa Pipino, recibió a Pipino, rey de Francia, el obsequio del territorio ya conocido como los estados de la iglesia. Aproximadamente en el año 800 o en el año 4920 desde la creación, aparecieron las decretables forjadas por las que aparecieron todas las extravagantes pretensiones del Papa para ser confirmado por documentos antiguos. Estas decretales ahora son reconocidas por romanistas eruditos para hacer falsificaciones decretadas, pero las pretensiones del Papa que establecieron son todavía que se mantienen. El quinto milenio se cierra entre el año 880 y 900, en la medianoche de la oscuridad de los siglos. La iglesia de Cristo fue convocada en el desierto, Apocalipsis 12, 6 al 14, y la iglesia de Roma reinó de una manera suprema. Y hermanos, esto es impresionante. Y el platillo fuerte sobre esta descripción o sobre este estudio lo vamos a dejar para el siguiente tema. ¿Dónde comienza y dónde termina los 6000 años? ¿Sí? Y con la ayuda de Dios y por la sabiduría que Dios le dio a los pioneros adventistas, hemos de entender, hermanos, que hoy
prácticamente estamos viviendo por la misericordia y la gracia de Dios. Sí. Hermanos, en verdad, que esto nos sirva para la defensa de nuestra fe como adventistas que somos. Los adventistas tenemos el método de interpretación profética histórica y nadie nos los puede arrebatar, nadie nos los puede quitar. Así sean universidades, así sean teólogos, así sean hombres preparados, hermanos, debemos nosotros defender nuestra fe que Dios nos ha encomendado. Hasta aquí, hermanos, vamos a dejar esta segunda parte, ¿sí? Y esperamos tener entonces el estudio. Hermanos, hemos dejado aparte los 6,000 años, o el año de lo que cubre los 6,000, porque es una historia muy amplia, impresionante, que necesitamos un tema aparte especial. Pero hasta aquí, queridos hermanos, que Dios pueda usarnos, que Dios pueda fortalecernos y que esto sirva, hermanos, para refutar el viento de doctrina que hoy ronda entre el adventismo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos seguir teniendo un feliz y hermoso sábado en el nombre de nuestro Dios. Vamos a terminar y lo vamos a hacer cantando a nuestro Dios y vamos a entonar las estrofas del himno número 380. Contendamos siempre por nuestra fe. Defendamos, hermanos, esta fe. Esta fe que nos va a llevar, hermanos, a ser entregados. Esa fe que ha llevado a muchos a ser mártires a lo largo de la historia. Y esa historia se ha de repetir. Pero que sea Dios que hable por medio de nosotros en aquel momento. Y Dios sabe a dónde nos va a tocar estar en ese momento, hermanos. 380. Contendamos siempre por nuestra fe. Vamos a esperar que el canto empiece a reproducir. Ahí está. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos solo la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz, eterna felicidad, Cristo da el vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Vamos a terminar entonces de rodillas. Vamos a orar a nuestro Dios para agradecerle el momento que nos ha permitido. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado, no nos has dejado solos. Señor, vivimos en medio de un tiempo tan difícil
hablando, Señor, socialmente, hablando políticamente, hablando religiosamente. Ha llegado un tiempo muy complicado en el cual, Señor, pareciera que la verdad está siendo apagada, está siendo, Señor, destruida. Pero Padre, tú has dejado los principios, tú has dejado la verdad. Y esa verdad nos hará libres, libres, Señor, de sometimientos de organizaciones religiosas, libres de sometimientos, Señor, de teólogos que van, Señor, contra la conciencia, ese mismo efecto que hace la Roma papal. Hoy somos libres, Señor, de poder exponer tu palabra. Y ayúdanos, Padre eterno, hasta el último momento de que al dar de ese mensaje podamos ser partícipes, y así es tu voluntad. Y si hemos hallado misericordia en tus ojos, bendice a tu pueblo, a tu iglesia que tiene que debatir, tiene que luchar contra todo esto. Ayúdanos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, un escrito está para refutar esos errores y esos vientos de doctrina. Quédate con nosotros y acompáñanos, Señor, en el transcurso de este día santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.